Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Es viernes, es 5 de abril y la tensión informativa se está girando en el tablero internacional, no solo con los grandes conflictos, sino porque a esta hora, de hecho, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, se encuentra en Pekín, visita oficial y pleno debate con las autoridades de Pekín en medio de lo que son esas tensiones entre la primera y segunda economía del mundo, y tan solo unas horas después, 2 días después de que Biden y Xi Jinping hayan hablado esta semana. En breve nos vamos a trasladar hasta el gigante asiático, pero de momento el mercado, lo que está cotizando y sobre todo mirando a los índices y a los futuros, hemos visto cómo el mercado lo que ha visto ha sido una sacudida después de que entre las voces de la FED se haya vuelto a avivar la idea de que se enfrían las expectativas de recortes, porque incluso entre esas voces más autoridades, más autorizadas, se han preguntado, lo veíamos ayer de Kashkari, si realmente, si la inflación continúa en una tendencia lateral, si sería necesaria un recorte de tipos en la Reserva Federal, algo que no gustaba nada a los mercados, algo que hacía que los índices en Wall Street sufrieran un varapalo en la sesión de ayer, y sobre todo el Dow Jones, el de industriales, perdiese más de 500 puntos básicos en la jornada de ayer, anotándose sin lugar a dudas uno de los peores resultados que hemos visto en el año, y convirtiéndole absolutamente en el protagonista de la sesión, registrando esas caídas abultadas en la jornada de ayer, una jornada llena de la volatilidad en la que los principales índices neoyorquinos llegaban incluso intradía a caer un 2%. Más allá, por supuesto, de esa clave que son los bancos centrales, el mercado de los commodities, los futuros, el oro negro, ha vuelto a marcar un precio clave. A esta hora incluso roza los 91, pero ha superado los $90 el barril por primera vez desde octubre por las tensiones en Oriente Medio. La entrada en funcionamiento, el miedo a Irán y que pueda extenderse ese conflicto regional en Oriente Medio, ha desatado los temores en el suministro y ha hecho que el petróleo se haya convertido absolutamente en el protagonista indiscutible, en un momento en el que además se renuevan los temores inflacionarios y, por supuesto, el temor a que realmente ese conflicto en Oriente Medio escale esos niveles, esa guerra entre Israel y Hamas. Precisamente Oriente Medio se convierte a esta hora de la mañana en clave de la crónica internacional, en clave de la geopolítica, porque en las últimas horas han hablado Joe Biden y Benjamin Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, y el primer ministro israelí, en el que Biden ha condicionado el apoyo de Estados Unidos en esa guerra de Israel frente a Hamas a lo que sea la actitud que lleve a cabo Israel después de que esta semana, además, ese último ataque en el que se han fallecido esos trabajadores de la organización benéfica de esos trabajadores humanitarios, ha desatado la gran preocupación y la gran denuncia por parte de Estados Unidos, que dice que Israel lo que tiene que hacer es impedir que escalen las víctimas humanas. La respuesta de Israel ya ha llegado, y esta mañana, a la última hora, hace que el Consejo, el Gabinete de Seguridad israelí, haya aprobado la apertura de un nuevo paso para esa ayuda humanitaria. Ese nuevo paso crucial para abrir esa ayuda en Gaza, que llega por el norte, ese cruce de Erez, y que es la primera vez que se abre desde que comenzó la guerra tras esos ataques sorpresivos de Hamas del 7 de octubre. Ha sido precisamente esa conversación entre Biden y Netanyahu la que digamos que ha precedido a este movimiento por parte de Israel, en lo que supone de alguna manera una cesión, una apertura a una ventana más de ayuda en lo que está siendo esa población asediada de Gaza, que vive en una dramática situación en medio de los ataques y en medio de esa hambruna que se está desatando precisamente en el marco de esa guerra, y que ha centrado la conversación de Biden y Netanyahu. Pero pese a la frialdad con respecto y las exigencias de Biden a Israel para que mire por la población palestina, porque, ojo, los expertos señalan que esa actitud y ese apoyo a Israel podría costarle mucho en las elecciones presidenciales a Joe Biden, la clave también ha estado en que Estados Unidos es el gran aliado de Israel, y se lo ha vuelto a demostrar al señalar
que Estados Unidos va a apoyar a Israel con respecto a la amenaza de Irán. Un apoyo que, sin lugar a dudas, ha puesto sobre la mesa el jefe de la Casa Blanca después de que Irán haya advertido de esas represalias, haya amenazado a Israel, e Israel se ha puesto en situación de alerta preparándose para un ataque después de que Irán le haya acusado de ese ataque contra el consulado iraní en Damasco esta misma semana, que Israel ni ha negado ni ha afirmado que haya cometido, pero sin embargo se está preparando. Y de hecho el propio Netanyahu ha dicho que si Israel responde a la amenaza iraní, lo que está haciendo es defendiéndose, y sin lugar a dudas son las dos caras de esa moneda. Estados Unidos exigiendo a Israel que cuide por la situación de los civiles palestinos, de la ayuda humanitaria en Gaza, y al mismo tiempo diciendo que Washington va a apoyar a Israel frente a Teherán. Es la gran tensión informativa en un momento en el que además llega en plena resaca de esa reunión de 2 días, de esa cumbre de la OTAN, donde se ha cumplido la celebración de esos 75 años de historia, en la que los países de la OTAN han suscrito ese apoyo para Ucrania, y en ese marco, sin lugar a dudas, en lo que se ha colado en cuanto a la máxima tensión informativa, más allá de que la OTAN va a seguir trabajando para tratar de enviar los Patriots a Ucrania, descartando el envío de tropas, es lo que supone ese giro crucial en la historia desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania, porque acaba de presentar su mayor reforma militar desde la Guerra Fría, que no es otra cosa que prepararse para la guerra. Precisamente esa reforma es la más radical, como decimos, de su estructura militar, con planes bajo consideración incluso para reintroducir el Servicio Nacional, y el ministro de Defensa, Pistorius, ha prometido preparar a las Fuerzas Armadas del país para luchar en Europa. No solamente se habla ya de fortalecer esa industria de defensa y esa industria armamentística, sino que Alemania va a preparar a su población, va a preparar a sus Fuerzas Armadas para luchar, y por lo tanto vuelve a elevarse ese tono, esa preparación para un escenario de guerra en Europa, y Pistorius, que ha firmado esa orden para reorganizar el ejército alemán de arriba a abajo. Un único comando operativo que se hará cargo de 4 nuevos componentes de fuerzas, con ese cibernético además elevado al nivel de igualdad con los dominios tradicionales terrestre, aéreo y marítimo. 6 meses es lo que van a tener los funcionarios alemanes para implementar los planes para ese cambio de la estructura militar en Alemania. Pero sin lugar a dudas todo esto llega mientras la OTAN sigue mirando a Rusia, lo estábamos señalando, y precisamente esta mañana y de última hora llega esas declaraciones, esas acusaciones que ha puesto sobre la mesa el ministro checo de Transporte, y es que Rusia está apuntando a los ferrocarriles europeos dentro de sus múltiples intentos por desestabilizar a la Unión Europea. Lo acaba de decir esta mañana y acaba de señalar cómo es una de las vías con las que está tratando Rusia ya desde el comienzo de esa guerra en Ucrania en 2022, ese intento de sabotear los ferrocarriles europeos dentro de su estrategia que busca desestabilizar a la Unión Europea. Dice que Moscú lleva miles de intentos de interferir con las redes ferroviarias europeas en esa campaña por sabotear las infraestructuras críticas, y el ministro checo ha descrito esa campaña, de hecho, como ha incluido esta campaña de piratería, incluido ataques de sistemas de señalización y a las redes del operador ferroviario nacional checo, y aún así está señalando y se muestra satisfecho por cómo ha sido la respuesta que se ha llevado a cabo hasta ahora por aplacar esos intentos. Y por supuesto clave, porque Estados Unidos ha hablado con Rusia, y es la siguiente clave porque, eso sí, es dentro de ese escenario de Naciones Unidas, porque Estados Unidos presiona a Rusia para que acepte la resolución de la ONU contra armas nucleares en el espacio. Estados Unidos quiere que quede claro, quiere que se apruebe un proyecto de resolución con el apoyo de Japón, lo van a presentar la semana que viene, y pide a Moscú que revalide con ese apoyo a esa propuesta de resolución lo que Vladimir Putin ha dicho el líder del Kremlin, que él no está trabajando en poner en órbita armas nucleares, y que de hecho está trabajando en la misma línea que Estados Unidos. Bien, pues ahora lo que dice Estados Unidos en ese seno de Naciones Unidas es que quiere
y que se espera que Rusia vote a favor de esa propuesta de Naciones Unidas contra las armas nucleares en el espacio, y dice que si no lo vota, entonces tendrá que dar explicaciones. La propuesta advierte contra el desarrollo y el despliegue de armas nucleares en el espacio y se va a presentar la semana que viene en contra de la colocación de armas nucleares, como decimos, en órbita, y que además es una propuesta que evidentemente llega, si hacemos memoria, después de que algunos informes y algunas denuncias advirtieran que Putin podría estar planeando hacerlo. Y John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca, lo que ha dicho es que ahora Rusia puede demostrar esas palabras de que no lo está haciendo, refrendando esa propuesta de resolución que previsiblemente se votará la semana que viene en Naciones Unidas. Con todo, son los grandes asuntos de la mañana. Tensión máxima en los mercados y, por supuesto, aquí tenemos al protagonista absoluto. Ahora mismo retrocede, pero ahí tenemos al petróleo rozando los $91, son 90,89 dólares el de referencia. En Europa, ese barril de Brent que está cotizando, el miedo a la conflagración regional en Oriente Medio con la entrada en escena de Irán, y que sin lugar a dudas se ha convertido en el gran protagonista. También vemos el de referencia en Estados Unidos en esos 86,65 dólares el barril, mientras vemos como la onza de oro recula en parte. Ahí lo tenemos en los 2.278 dólares la onza, escribiendo por tanto lo que está siendo la gran tensión informativa en torno a la geopolítica y en torno, sin lugar a dudas, a lo que es el escenario de los mercados. Unos mercados en los que, como decimos, hoy se escribe Janet Yellen con mayúsculas, está de gira